Muy buenos días. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos a nuestros pastores, a nuestros hermanos. Daremos inicio a este servicio y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús, alabando el nombre del Señor con el himno Dulces Momentos Consoladores, que se encuentra en la página 162 de nuestro himnario, página 162. Dulces momentos consoladores, los que me paso junto a la cruz. Dulces momentos consoladores, los que me paso junto a la cruz, allí sufriendo crueles dolores, veo al Salvador Cristo Jesús. Veo sus brazos de amor abiertos que me convidan llegar a él, y haciendo suyos mis desaciertos, por mí sus labios gustan la hiel de sus heridas, la viva fuente de pura sangre veo manar, y salpicando mi impura frente la infame culpa logro borrar. Veo su angustia ya terminada, hecha la ofrenda de expiación. Su noble frente, mustia inclinada, y consumada mi redención. Dulces momentos, ricos en dones de paz y gracia, de vida y luz. Solo hay consuelos y bendiciones
Amén. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, te damos gloria, Señor, porque este himno describe lo que tú has hecho por nosotros. Las bendiciones inmerecidas que recibimos, Señor, por ese sacrificio. Por eso te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Digno eres que seas exaltado sobre todo nombre, mi Dios. Gracias porque nos permites poder elevar, Señor, una oración delante de tu altar. Tú que eres el soberano Dios, nos permites a nosotros imperfectos, a través de Jesús, llegar delante de tu trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro. Señor, somos pecadores que nos acercamos pidiéndote perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, nuestros errores, nuestras transgresiones que siempre están delante de ti. Contra ti solo he pecado, Dios mío. Sé propicio, Señor, en esta mañana, limpiando nuestras mentes, nuestro corazón, para poder recibir tu palabra que es viva y eficaz, pueda hacer vida en nuestros corazones. Tú eres nuestro Maestro y nos acercamos, Señor, como alumnos sedientos, hambrientos y necesitados de ti. Sé propicio en esta mañana, mi Dios, te lo pido humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Continuamos observando el libro de Romanos, capítulo 1, los versículos 16 y 17 de este capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Quiere Dios que al finalizar el estudio de estos dos versículos podamos ya memorizarlos. Parte de la instrucción para nuestras vidas es memorizar los versículos bíblicos. Y como estamos en la escuela, por eso lo repetimos varias veces. Gracias al Señor que nos da este tiempo para poder dedicarnos también a esta labor, para que después el Espíritu Santo nos recuerde en el momento oportuno su palabra. Leeré una vez ambos versículos y después lo haremos todos juntos. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. En mi Biblia tiene por título El poder del Evangelio. De lectura la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tu palabra, Señor, se ha abierto a nuestros ojos. Señor, tu palabra es viva. Tu palabra, Señor, es el alimento que necesitamos. Tu palabra nos instruye. Tu palabra nos consuela, tu palabra nos redarguye. Tu palabra nos exhorta.
Tu palabra quita la venda de nuestros ojos. Tu palabra aumenta la fe en mi corazón. Señor bendito, te pido humildemente, sé propicio, Señor, a nosotros en esta mañana. Tú eres nuestro maestro y venimos a esta escuela para aprender de ti. Señor, tú eres todopoderoso y conoces la necesidad de cada alumno, desde el mayor hasta el menor, desde el más simple hasta el más sabio. Todos llegamos con necesidad de ti. Por eso te pedimos, sé propicio, Señor. Suple nuestras necesidades con el poder de tu palabra, que sea lámpara en nuestro camino, que sea ánimo para el cansado, para el que está desalentado, Señor, pueda hacer nueva fuerza. Dios eterno, te lo pedimos, Señor, humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Doy gracias al Señor por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que nos permite de poder observar su palabra que es nuestra instrucción diaria, es nuestra brújula. A través de su palabra el Señor siempre nos está hablando. En la palabra del Señor no hay nada que sobre y no hay nada que falte. Y hay de aquel que le quite o también le agregue algo a la palabra del Señor. Por lo tanto, para nosotros los cristianos es algo muy importante. Un compañero de trabajo me decía, para mí la Biblia es el manual de instrucciones. También recibimos instrucción, pero es más que eso. Es la voz de Dios, hablada, escrita. Hasta algún momento se decía, oísteis que fue dicho, lo dijo Jesús, mas yo os digo. Lo dicho está verbalizado en palabra y el verbo se hizo carne, la palabra de Dios. Entonces damos gracias porque nos permite ir observando esto tan maravilloso que Dios revela a sus siervos, a sus hijos, a los que creen en Él. Esta es la lección que el Señor tiene para nosotros. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, ya vimos en detalle, quizás no con la profundidad, porque la palabra del Señor es insondable, podríamos estar toda la vida en esa palabra. Poder de Dios para salvación, la segunda palabra que también observamos con la ayuda del Señor. Y hoy pasamos a lo que sigue. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Y en esto el Señor hoy nos ha dado un himno que muestra un antes y un después. El himno que el Señor nos dio para entonar el inicio de nuestra escuela bíblica es el himno que se encuentra en la página 162, Dulces Momentos Consoladores. Dice en la tercera estrofa, o la segunda, veo sus brazos de amor abierto que me convidan llegar a Él, y haciendo suyos mis desaciertos, por mí sus labios gustan la hiel. En la última estrofa dice, dulces momentos ricos en dones, los dones son los regalos que hace Dios, de paz y gracia, de vida y luz. Solo hay consuelos y bendiciones cerca de Cristo.
el hombre antes de Cristo y el hombre después de Cristo. Es consolado, tiene gracia, tiene paz, tiene amor, tiene gozo, tiene benignidad, tiene bondad. Todos estos son regalos, dones que el Señor nos da a través de su Santo Espíritu. Por eso es fundamental el fruto del Espíritu, para que todo esto se haga visible en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero ¿para quién es esto? Para aquel que cree. Poder de Dios. El poder de Dios, como lo pudimos ver, es el que transforma. Y lo primero que tiene que acontecer es que yo renuncie al poder natural que pueda tener el hombre, ya sea para relacionarse, ya sea para sobrevivir en esta tierra. A todo eso yo tengo que renunciar para que el poder de Dios se vea manifestado. El poder del hombre es una fuerza carnal que me permite, ¿no es cierto?, pensar en esto, en aquello, hacer tal proyecto, este otro. El poder de Dios es espiritual, que transforma al hombre y a la mujer para salvación. Como lo vimos, la salvación de muchas cosas, de la ira venidera, la salvación de Dios del yugo del pecado. Ya no estamos más esclavos del pecado. La salvación que nos da Dios de poder sanar nuestra tierra. Él sana nuestra tierra, nuestra mente. Cuando somos salvos por Dios, nuestra mente es regenerada. ¿Cuánto pagaría la humanidad en lo que sea para poder ser regenerados? Las personas que viven enfermedades degenerativas, como es el caso del Alzheimer, tienen que aprender a convivir con esa enfermedad, porque no hay cómo volver atrás. Espiritualmente, el alma nuestra, el hombre sin Dios, tiene esa enfermedad. Primero, que está muerto en delitos y pecados, pero además su conciencia está petrificada. Por eso se goza en el pecado y lo exhibe como un trofeo. ¿Cuántas veces hemos participado de reuniones? No en nuestro medio, porque nosotros somos pecadores arrepentidos, pero gente que se jacta como un trofeo, exhibe el pecado. Su conciencia está petrificada. Sin embargo, esta es la regeneración que hace Dios en el hombre. Y cuando decimos lo que no es para decir, decimos: no debí haber dicho eso, Señor, perdóname. No debió estar eso en mis labios. No debí pensar así de esta persona. Perdóname, Señor. Alguna vez, más de una oportunidad, antes de conocer al Señor, se me acercaron mujeres y hombres de Dios para pedirme perdón. Yo decía: Señor, pero ¿por qué me piden perdón a mí? No, es que yo pensé mal de usted. Podrían haberse quedado en silencio. Nunca me habría enterado. Pero Dios regenera la mente, la conciencia del hombre. Señor, estoy en pecado, tengo que confesar mi pecado para poder tener este gozo, porque si no estamos ahí. Nuestro gozo no es pleno. Le pasó al salmista en el Salmo 37. Mis huesos se han envejecido. Había pecado. El gozo de la salvación ya no estaba en su corazón. Había pecado. Entonces, el poder de Dios para salvación es algo tremendo y maravilloso para todo aquel que cree. Cuando se habla de creer, cuando se habla de fe, vamos a ir entrando en la lección, hermano Abdías, para que pueda compartirla, por favor. Cuando nos vamos, cuando habla el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, de fe, para todo aquel que cree, es un término que se llama pisteuo, y que quiere decir más literalmente para aquel que esté creyendo. Es decir,
Nosotros nos encontramos con muchas personas que dicen, no, si yo creo en Dios. Pero el verbo quiere decir que, dice acá, pisteuo transmite la idea básica de confiar, abandonarse o tener fe en alguien. Cuando se usa en el Nuevo Testamento de la salvación, usualmente lo es en el tiempo presente, o sea, hoy día creo, pero no solo eso, sino que en forma continua. O sea, hoy creo, pero además en forma continua. Entonces quizás una traducción un poco más literal sería esté creyendo. Y ahí ya el Señor inmediatamente a nosotros nos coloca como en un espejo, porque nos vamos a encontrar con muchas personas. Yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo creo en el sacrificio de Jesús. Yo creo que eso aconteció, no tengo ninguna duda. Pero ¿estoy creyendo ahora? ¿Estoy creyendo exactamente en este momento de forma continua? Entonces, esta fe que habla el Nuevo Testamento, principalmente con esta palabra pisteuo, quiere decir que yo tengo que estar creyendo ahora y de forma continua. No porque lo entiendo intelectualmente, no porque lo creo por obediencia, porque es mejor obedecer, ¿no es cierto? Entonces mejor creo. Muchos creen, pero no todos se van a salvar por creer. Necesitamos estar creyendo. Ahora, dice acá, la cuarta palabra clave, ahí se equivocó el pastor, es la tercera palabra clave, porque hemos visto poder, salvación y ahora a todo aquel que cree, en el fondo es la fe, ¿no es cierto? La tercera palabra relacionada con el Evangelio es la fe. La vida diaria está llena de actos de fe, ¿no es cierto? Acá hay algunos ejemplos que se mencionan. Cuando abrimos la llave para calmar nuestra sed, tenemos fe de que el agua que sale es bebestible, es potable. Hasta hace muy pocos tiempo acá en Chile no se usaban los bidones de agua. No. Se tenía plena certeza y fe y era tan rica, heladita el agua. Luego se hicieron estudios donde mostraron que el agua no era tan buena. Entonces, bueno, tuvimos que empezar a comprar agua envasada. Pero hace 10 años, 20 años, ni se pensaba. Por lo menos en el medio donde nosotros nos desarrollamos. Entonces tú abres la llave sabiendo que vas a tener un agua que va a calmar tu sed y que es un agua potable. Hay otro ejemplo aquí. Al conducir por un puente, confiamos en que no se va a derrumbar a nuestro paso. O sea, confiamos, tenemos fe de que eso fue hecho de una manera, ¿no es cierto?, consciente, que el trabajo que hay ahí es honesto. Entonces yo puedo cruzar por ese puente sabiendo que no se va a derrumbar. Tenemos otro ejemplo acá. A pesar de todos los desastres ocasionales, confiamos en que los aviones nos llevarán con seguridad a nuestro destino. Confiamos en el piloto, confiamos en la mantención de la aeronave, o si no, no nos subiríamos. O sea, hay una fe, ¿no es cierto?, que se produce en el día a día de muchas maneras. Quizás un padre puede tener fe en su hijo. No, mi hijo lo va a lograr. Yo conozco la capacidad de mi hijo, él va a lograr llegar hasta donde él quiera. Y todos queremos eso como papá. Entonces la vida cotidiana, la gente sería imposible sobrevivir si, acá dice, la gente no podría sobrevivir sin tener una confianza implícita en una multitud de cosas diferentes. Yo confío que la escuela donde va mi hijo le van a entregar la educación que él necesita. Entonces confiamos, tenemos fe en este tipo de cosas. Prácticamente en todos los aspectos de la vida se requiere tener una fe natural.
y muchos actos, ¿no es cierto? Sin embargo, Pablo, el apóstol, cuando está hablando a todo aquel que cree, se está refiriendo a otra fe. Dice acá, Pablo aquí tenía en mente una fe sobrenatural, producida por Dios. Entonces, aquí nosotros ya tenemos una diferencia. ¿Qué fe es la que yo tengo? No, yo tengo fe que voy a lograr, no sé, una buena educación para mis hijos. Nuestro pastor Josué nos diría, trabaja mucho que lo vas a lograr. Sí, no hay otra forma. Una buena educación requiere dinero para pagar buen colegio, entonces trabaje para eso y lo va a lograr. Aquí el apóstol, por eso no debemos confundir la fe natural con la cual nosotros desarrollamos muchos actos en la vida cotidiana, a la fe que se está refiriendo aquí el apóstol, que es una fe sobrenatural. Dice acá, producida por Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 8. Aquí. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros o nosotros, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por medio de la fe, por medio de la fe. Sois salvos por medio de la fe, y esto, la fe, la salvación, no es por medio de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces la fe que se está refiriendo el apóstol aquí es una fe que Dios nos entrega a nosotros. ¿Cómo logramos ser de esa mente petrificada, de esa conciencia muerta, de estar muertos en delitos y pecados? ¿Cómo fue que ahora me doy cuenta cuando falto a Dios, cuando peco contra Él? Nosotros no pecamos contra nadie más, sino contra Dios. Esta relación, el Señor nos decía el jueves aquí en Makarov por su palabra, esta relación es personal, es Dios conmigo, yo con Dios, es absolutamente personal. Entonces mi pecado está delante de Dios siempre. ¿Cómo fue que antes me vanagloriaba en el pecado y hoy siento un profundo dolor cuando peco? Es por esta fe. La fe natural la he tenido siempre, porque no puedo vivir sin esa fe natural. Entonces este es un don de Dios. Y si es un don de Dios, es un regalo. Y si es un regalo, podemos pedirle a nuestro Padre un regalo espiritual. Dice un himno, dame la fe de mi Jesús, dame la fe de mi Jesús. La fe bendita de su amor. Fe que proviene de Dios. Esa fe es la que necesitamos. Esa es la fe que debemos pedir nosotros a Dios. La vida eterna es ganada y vivida por fe que viene de Dios puesta en Jesucristo. Y aquí una vez más tenemos el mismo versículo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe viene de Dios puesta en Jesucristo. Y vuelvo al mismo himno. Dame la fe, se lo estamos pidiendo al Padre. Porque si no le diríamos, Jesús, dame tu fe. No. Le estamos pidiendo al Padre que nos dé la fe de Jesús. Es decir, esta fe que Dios colocó en su Hijo.
Porque de tal manera envió Dios Padre, a su Hijo. Tenía fe en su Hijo. Como en nuestra fe natural tenemos fe en nuestros hijos. Yo sé que lo vas a lograr. Él envió a su Hijo. Lo envió sabiendo que su Hijo era obediente. Pero Dios Padre tenía fe en su Hijo Jesucristo. Va a hacer todo cuanto yo le diga. Y así lo dijo Jesús. Si quiero agradar a mi Padre, tengo que hacer lo que Él me mandó a hacer, a lo que Él me envió, a lo que Él me envió a esta tierra. Por lo tanto, es una fe puesta en Jesucristo. Y San Juan capítulo 17, en la oración de Jesús maravillosa, que nos hace uno con Él, nos hace uno con el Dios soberano, con el Dios todopoderoso, con el Dios que habita en luz inaccesible. Le dice, como tú en mí, yo en ellos, ellos en mí y yo en ti. Una fe. Por lo tanto, la fe que proviene de Dios es una fe perfecta, que emana a través de su Hijo Jesucristo, por quien hemos creído. Entonces, no confundamos la fe natural con esta fe sobrenatural. No es natural, es una fe de Dios que nos inflige en nuestros corazones. En nuestros corazones hay dos caminos, o hay incredulidad o hay fe. No hay más. ¿Podría tener un poco de fe y un poco de incredulidad? No se puede. Sería como, voy a rasgar esta página porque no la creo. No es así. Esta es la palabra de Dios completa para nosotros. Dios no pide a los hombres que primero se comporten de tal manera. No nos pide comportamiento, sino que simplemente creamos. Simplemente crean. Los esfuerzos del hombre para llevar una conducta recta nunca llegarán a la altura, jamás llegarán a la altura de la medida perfecta de Dios. Y por lo tanto ningún hombre se puede salvar a sí mismo gracias a sus buenas obras. Las buenas obras son un producto de la salvación. No es al revés. No por buenas obras yo voy a alcanzar la salvación, sino que la salvación que regenera mi pensamiento, que transforma mi vida, va a producir buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice la palabra del Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, debemos estar en Cristo Jesús, tenemos que haber alcanzado esta salvación para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano a través de Jesús, que nos dio el ejemplo perfecto, para que anduviésemos en ellas. Entonces no es por mi acción que voy a lograr la salvación, sino que la salvación va a producir buenas obras que Dios ya preparó de antemano. Hechura suya en Jesucristo. Por lo tanto, de ninguna manera las buenas obras son un medio para alcanzar la salvación. La salvación no es una mera profesión verbal de ser cristiano, ni tampoco equivale al bautismo, la enmendación moral, la asistencia a la iglesia, el recibir los sacramentos o vivir una vida de autodisciplina y sacrificio. La salvación es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. La salvación viene como resultado de renunciar a nuestra propia capacidad para hacer el bien, a nuestras obras, nuestro conocimiento y prudencia, para depositar
para depositar nuestra confianza en la obra de Cristo consumada y perfecta. Dice un himno: rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús. Rendido a tus pies. No tengo ninguna capacidad, no hay fuerza, no hay poder en mí. Tengo que renunciar a estas cosas. Tengo que renunciar para poder ahora enaltecer el nombre de Cristo. Y esta vida en Cristo me lleva a las buenas obras, porque Cristo solo nos hace bien. Solo nos redunda para bien. La salvación no tiene fronteras nacionales, raciales o étnicas, sino que es dada a todo aquel que cree. Aquí no hay ningún tipo de frontera, no existe. Clases sociales, etnias. Dios envió a su Hijo porque de tal manera amó Dios al mundo, completo. Y el versículo de nuestra lección continúa diciendo: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fue dada al judío primeramente en un sentido cronológico, puesto que los judíos son el pueblo escogido por Dios de manera especial, un pueblo a través del cual Él había ordenado que viniera la salvación. Juan capítulo 4, versículo 22, dice la palabra del Señor. Juan capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esto le está diciendo Jesús a la mujer. El pasaje de la mujer samaritana, es decir, una gentil, es decir, una que no conocía estas cosas. Los pueblos gentiles no tenían los preceptos de Dios. Por eso Jesús le dice a la mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis. Cualquier ídolo, se levantan estatuas en todos los lugares. No se conoce, no se sabe. Y ahí es donde ya empezamos a ver el amor de Dios, que hoy, en esta mañana, usted y yo, por misericordia de Dios, por ese amor de Dios por el mundo, podemos adorar lo que sí sabemos, pero no teníamos acceso, porque el pueblo escogido era por Dios. Entonces, cronológicamente, al judío primeramente se refiere exactamente a eso. Porque la salvación, como dice Juan, el versículo que estamos leyendo, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos que sí sabían los preceptos de Dios. Ellos fueron los escogidos. La ley de Moisés, Abraham. Dice acá, fue dada al judío primeramente en un sentido cronológico, puesto que los judíos son el pueblo escogido por Dios de manera especial, un pueblo a través del cual Él había ordenado que viniera la salvación. El Mesías vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 15, versículo 24, dice la palabra del Señor. Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas
de la casa de Israel. Ahí vino primero y ahí comenzó el Evangelio. El Evangelio se quedó con los judíos que se quedaron en el aposento alto esperando. Y de ahí el Señor, por misericordia, permitió que su Evangelio volara muchos miles de kilómetros y hoy esté en medio nuestro. Voy a dar lectura a un pasaje que un evangelista escocés, Robert Haldane, escribió. Dice: desde los días de Abraham, su gran progenitor, los judíos quedaron altamente distinguidos frente al resto del mundo en virtud de sus muchos y grandiosos privilegios. Fue por su alta distinción que de ellos vino Cristo, quien es por sobre todos, sea Dios bendito por siempre. Como compatriotas suyos, ellos fueron la familia real de la raza humana, más alto que todos los demás en este respecto y heredaron la tierra de Emmanuel. Por ende, con respecto al pacto evangélico y en consecuencia, la justificación y la salvación que conciernen por igual a todos los creyentes, los judíos siguieron ocupando el primer orden como el pueblo de Dios desde la antigüedad, mientras que las otras naciones seguían como forasteros a los pactos de promesa. La predicación del Evangelio tenía que estar dirigida a ellos primeramente y al principio solamente a ellos. Lo dice en Mateo capítulo 10, versículo 6, dice la palabra del Señor, Mateo 10, 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque durante la estadía de Jesucristo en la tierra, Él fue ministro únicamente a los de la circuncisión. Romanos capítulo 15, versículo 8, dice la palabra del Señor. Pues os digo que Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. No he sido enviado, dice, sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Y él mandó que ese arrepentimiento y remisión de pecados fuera predicado en su nombre entre todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. De este modo, aunque judíos y gentiles estuvieron unidos en la participación del Evangelio, los judíos no fueron despojados de su rango por cuanto ellos fueron los primeros llamados. Es un pueblo, hasta el día de hoy, es un pueblo especial para Dios. Y Él tiene un trato especial con ellos también. Eso es algo que debemos reconocer. Y nosotros como cristianos no debemos caer en el antisemitismo. Debemos tener mucho cuidado con esto, porque es el pueblo de Dios, escogido de Dios, la oveja perdida de la casa de Israel, pero yo también era oveja perdida. También somos parte de esto. Entonces no debemos hacer parte de los grupos que se levantan contra los judíos en todos los lugares, en todo lugar, en diferentes momentos de la historia, en una conversación en el trabajo, aparecen bromas de mal gusto. No podemos compartir, porque es un pueblo especial para Dios. Y nosotros vemos y miramos la actitud del pueblo de Israel. El Señor nos estuvo observando estos días cuando Él dio en el maná en el desierto y ellos reclamaron. Y nosotros somos iguales. Entonces, este es un pueblo especial para Dios desde siempre. Tan especial es que de ahí vino Jesús, de los escogidos. Por eso dice al judío primeramente, cronológicamente, por rango.
por tener ellos antes los preceptos de Dios. La predicación del Evangelio a los judíos primeramente contribuyó a varios fines importantes. Con ella se cumplieron profecías del Antiguo Testamento, tales como Isaías capítulo 2, versículo 3. Isaías capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra del Señor: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahí estamos nosotros, cumpliendo esta promesa. Y vendrán muchos pueblos, ahí estamos nosotros, y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Los judíos. Se cumple, al venir el Evangelio, se cumple las promesas hechas, las profecías hechas a los primeros padres. Se puso de manifiesto la compasión del Señor Jesús por las personas por quienes derramó su sangre, a los cuales después de su resurrección mandó que su evangelio fuera proclamado en primer lugar. Se demostró que al ser predicado a los más grandes pecadores, el Evangelio probó la eficacia soberana de su expiación al purgar incluso la culpa de sus asesinos. También era apropiado que el Evangelio empezara a ser predicado allí donde tuvieron lugar las grandes transacciones con base en las cuales fue fundado y establecido. Y esto presentó un ejemplo que demuestra cómo la voluntad del Señor es que su Evangelio sea propagado por sus discípulos, empezando por sus propias casas y su propia nación. Y esto nos lleva inmediatamente a nosotros. En sus discípulos empezó. Ese mismo Pedro que había negado a Jesús, ese mismo Pedro que se hizo el que no lo conocía, en su primera predicación se convirtieron más de 3,000 personas. Y ahí comienza la propagación del Evangelio. Todos los que creen pueden ser salvos. Únicamente aquellos que creen en verdad lo serán. Debemos estar creyendo, no es solamente creer. La palabra pisteuo quiere decir el que esté creyendo. Es una necesidad que es ahora, pero no es solo ahora, sino que es constante y continua el estar creyendo para poder alcanzar ahora esta salvación. Muchos creen, hay mucha fe natural, todos la tenemos, pero esta fe es un don de Dios. Por lo tanto, esta lección nos muestra que podemos pedirle esto al Señor. Y Él nos da la fe. Cuando somos salvos, Él nos da la fe. Ahora, ¿cómo se aumenta esa fe? Por la palabra de Dios, por el oír, por la palabra de Dios. Entonces, este estar creyendo requiere una práctica nuestra constante como cristianos de observar la palabra del Señor. Y para eso tenemos los medios de gracia, para eso están los medios de gracia. Tenemos esta escuela bíblica, tenemos los estudios de los días martes que imparten los pastores, tenemos cada culto que el Señor nos habla por su palabra, tenemos la clase de Dorcas. Ahí están los medios de gracia. ¿Para qué nos reunimos? Para compartir esta palabra. Entonces, este estar creyendo constante y continuo debe estar cada vez nutriéndose.
No es un creer, no, si yo creo. Yo puedo conversar con personas que me van a decir, no, si yo creo en Jesucristo. Es que para ser salvo debemos estar creyendo, para que nuestra fe sea aumentada, para que alcancemos la estatura de varón perfecto. Porque Dios, Jesús, va a presentar a su iglesia sin mancha. Dios va a presentar una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Es decir, tenemos un camino que andar, tenemos un camino que recorrer, tenemos que despojarnos, dice el apóstol Pablo, despojándonos de todo peso de gloria. Todo lo que nos deja no observar la gloria de Dios, que en el fondo soy yo mismo, que no dejo, tengo que despojarme de mí para poder llegar a ser parte de esa esposa sin mancha, inmaculada, gloriosa. Así se va a presentar la iglesia para la boda del Cordero. Entonces, este estar creyendo implica necesariamente un camino para andar. Y si no observamos su palabra, ¿cómo lo vamos a saber? Si no estudiamos la palabra del Señor, ¿cómo vamos a entender cuáles son los preceptos de Dios? Entonces, que el Señor nos ayude para que, como dice el comentarista al final, ¿no es cierto? Todos los que creen pueden ser salvados, pero únicamente aquellos que creen en verdad, es decir, que estén creyendo, que realmente estén dispuestos. Señor, no soy capaz, pero hay que disponerse. De Él viene el querer y el hacer. O sea, eso es lo que necesita el Señor de nosotros. Hay cosas que nosotros debemos hacer, no por nuestra capacidad, pero debemos hacer como cristianos. Y hoy día nos vamos con esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Pisteuo, estar creyendo. No basta solo creer, tengo que estar creyendo. Que el Señor nos bendiga y que esta lección pueda llegar en el momento propicio a nuestras vidas, a nuestras almas y a nuestros corazones. Y por esto le vamos a dar glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a darle una oportunidad a nuestro pastor Manuel Béjar para que haga el resumen de la lección y ore por ella también, por favor. Amén. Dios les bendiga. Saludo a la iglesia, a cada uno de mis amados. Agradecer al Señor la oportunidad que Dios nos da todos los días domingos de poder gustar de la palabra del Señor. Qué maravilloso es poder detenidamente ver detalles que son tan importantes, pequeños, pero que son gigantes, lo que a nosotros nos expresa la palabra del Señor. Y gracias al Señor porque nosotros tenemos la oportunidad, como dijo en un comienzo el pastor Pablo, de poder detenernos para poder visualizar de una manera muy clara, de una manera didáctica, para poder entender. Cuando nosotros entendemos, podemos ya ahora hacer lo que la palabra del Señor nos dice. Siempre yo le digo a la iglesia, cuando una profesora en un colegio enseña una materia y les pregunta a los niños, a las niñas del curso, y les dice, bueno, niños, ¿entendieron? Todos dicen, sí, entendimos. Ah, qué bueno que entiendan. Entonces, explíquemelo usted. Ah, es que yo no sé cómo decirlo, pero sí. No, entonces no entendió. Y eso es lo importante en nosotros, que nosotros tenemos que detenidamente el poder examinar lo que realmente la palabra de Dios a nosotros nos enseña, a nosotros nos guía y nos va mostrando. Mire, qué maravilloso el versículo que hoy día nos toca. Yo quisiera en la parte donde dice,
a todo aquel que cree. Cree es una palabra que está en el presente. Y si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, eso nos manda a tener una fe presente todos los días y en cada instante. No es de ayer, no, es hoy. Lo que hoy día nosotros tenemos como certeza, como seguridad en nuestra fe, que es Cristo, es algo presente. El cristiano vive un presente en Dios y esa es la fe que Dios demanda de cada uno de nosotros. Hoy, un día a la vez, el día que hoy día Dios nos permite vivir, es el día en donde nosotros tenemos que aplicar la fe. Hoy tengo que creer en la palabra del Señor. No me debo de preocupar mañana. Hoy, porque no sabemos el día de mañana. Y es por eso que hoy día nosotros tenemos que meditar en la palabra del Señor y reflexionar qué importante es tener esta fe presente en nosotros. Porque Dios no es de ayer, no es algo pasado de moda. No, Dios es vigente. Dios es hoy. La palabra de Dios es para hoy. La palabra de Dios va adelante. La palabra de Dios no retrocede. La palabra de Dios siempre nos lleva a nosotros a poder avanzar. Primeramente al judío, pero también al griego, a los gentiles, en donde estamos tú y yo, por misericordia de Dios, por la gracia de Dios, ¿cierto? Porque fuimos injertados en esta oliva verde. No porque lo merecíamos o teníamos algo especial, no solo por la misericordia del Señor. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Más a los que lo reciben en su nombre, Dios les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Y hoy día, por la gracia y la misericordia del Señor, podemos tener presente esta fe en nuestros corazones. Que nada apague esta fe que el Señor nos ha entregado. Esta salvación tan grande que costó la vida, la sangre del Hijo de Dios. Y eso tiene que estar todos los días presente en cada uno de nosotros. No vivimos del pasado, vivimos del presente. Hoy día Dios nos sorprenderá, ¿cierto? En la medida en que usted y yo podamos confiar en la palabra del Señor, porque fiel es el que prometió. Entonces, que el Señor nos bendiga en esta mañana y que esta hermosa palabra del Señor que el Señor nos está llevando para que podamos aprender, la podamos ejercitar en el día a día. Dios demanda de nosotros el estar hoy creyendo, hoy. Porque sabe usted, el diablo también cree, pero nosotros creemos en una fe salvadora, porque es de Cristo el Señor. Fue Jesús el Señor que le entregó su vida. Creemos y confiamos en este magno sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y eso no se termina. Esto culminará cuando el Señor venga por nosotros. Por ello, que cuando el Señor venga nos encuentre siendo así. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te bendecimos porque tú, solo tú eres Dios y nada hay fuera de ti que pueda satisfacer y poder dar un real sentido a nuestra vida. Pasamos de una vida de incrédulo, de muerte, a una vida de creyente, Señor, de salvación, por tu sangre, Señor. Y hoy nosotros tenemos una esperanza que un día, Señor, tú vendrás por la iglesia. Y, Señor, y ayúdanos para conservarnos, Señor, en esta fe que está fundada en tu palabra. Y tu palabra eres tú para nosotros. Es un presente, es un día a día para nuestras vidas. Ayúdanos a ser agradecidos, reconociendo siempre que esto no era para nosotros. Sin embargo, Señor, fijaste tu mirada, tu misericordia nos alcanzó y hoy día, con todas nuestras fuerzas, tú nos invitas aún a creer y confiar en lo que tú, Señor, nos has dejado en tu palabra. Guárdanos como iglesia, guárdanos, Señor, como este
remanente que tú, Señor, has permitido. Y ayúdanos, Señor, para que el próximo paso lo podamos dar contigo, Señor. Gracias, te bendecimos, te alabamos. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios. Es la voluntad del Señor. Vamos a finalizar nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología al Padre, Hijo, Redentor, que se encuentra en la página 39. Es tan pequeño este loor al Señor, pero resume que debemos loarlo eternamente por este amor que hoy día el Señor nos ha manifestado a través de su palabra. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, Lord eterno tributad. La gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.